Gloria al Señor. Denle otro fuerte aplauso a Dios, a nuestro Dios, que con gozo, con alegría, le adoramos, le bendecimos. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta hermosa noche en la presencia del Señor. Qué lindo cántico. Usted sabe que Apocalipsis siempre se relaciona con juicios, con destrucción, con terror, y hay tanta adoración en Apocalipsis. Hay mucha alabanza, hay mucha adoración de ángeles y de su pueblo también. Amén. Y hay mucha esperanza en el libro de Apocalipsis. Es un libro terrorífico para el impío, terrorífico para el que no se quiere rendir al Señor, pero es un libro de mucha esperanza y de fortaleza para nosotros, los hijos de Dios. Es un libro también de despertar, de reflexión, de advertencia, a no dormirnos, a perseverar hasta el fin, firmes. Somos salvos desde el momento que aceptamos a Cristo, pero tenemos que permanecer y perseverar hasta el fin y mantener y sostener esa salvación que recibimos de parte de Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Usted se cuenta entre esos? Amén, amén, qué bueno. Tener fe, confianza, no en nosotros, no en que podemos, en nuestra fuerza, sino esa fe y esa confianza en su gracia, en su ayuda, en su misericordia. Gloria a Dios. Estamos estudiando ya la última dispensación, ya vimos las 6 anteriores. Nosotros estamos en el presente, viviendo en la gracia. Pero el tiempo de la gracia ya de a poco se va terminando, queda muy poco tiempo y luego vendrá la dispensación del reino que comienza, dijimos, cuando Cristo posa sus pies en el monte de los olivos, lo que está profetizado entre otros lugares en Zacarías capítulo 14. Siempre remarco esa cita porque es quizás la más clara al respecto de la segunda venida presencial de Cristo, ¿sí? No estamos hablando del arrebatamiento, que es otro evento. La segunda venida presencial donde Él viene y donde se cumple eso de que todo ojo le verá. Amén. Y los que les traspasaron. Y Él establece su reino, ya no viene a sufrir, ya no viene como cordero, ya viene como rey y viene como juez. En su primera venida Él dijo: yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a traer salvación. Yo vengo a vendar, yo vengo a salvar, vengo a abrir los ojos a los ciegos, etcétera, etcétera. Pero en su segunda venida, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya no viene a salvar. Esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Él viene a establecer su reino, viene a gobernar las naciones con vara de hierro. Por eso el tiempo, Pablo lo dijo a los corintios, el tiempo de salvación es ahora. Este es el día de salvación. Este es el tiempo. Amén. En el reino ya no va a haber tiempo para decir, bueno, ahora sí voy a empezar a congregarme, ahora sí voy a empezar a orar, ahora sí voy a empezar a leer la Biblia. Eso es ahora. Es ahora. El reino de los cielos, ya hemos visto en estas clases, se ha acercado. Está a través de su iglesia, está en su iglesia, mas no en el mundo. El mundo está gobernado, el sistema del mundo está gobernado por Satanás. Esto ya lo hemos visto, el mismo Jesús lo dijo, ¿sí? Él es el príncipe de este mundo, por eso está como está, son los resultados. Pero cuando Cristo venga a establecer su gobierno milenial, allí habrá paz verdadera, absoluta, justicia, se pondrá fin al pecado y a la prevaricación, como dice la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas, en el capítulo 9 de Daniel. Y habrá un tiempo de transición, como también lo hemos visto, ese tiempo de transición entre la gracia y el reino, son esos 7 años, es la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, esos 7 años en los cuales gobernará el anticristo en la tierra, mientras nosotros estemos en el cielo, pasando por el tribunal de Cristo, porque tenemos que dar cuenta, cada uno de nosotros, en el tribunal de Cristo. El juicio del trono blanco es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y luego las bodas del Cordero.
estaremos celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí se estén derramando los juicios de Dios sobre la tierra. Los primeros 3 años y medio serán terribles, pero los segundos 3 años y medio serán peor. Por eso se lo divide teológicamente como tribulación y gran tribulación. Y algunos discuten y dicen, bueno, la iglesia será arrebatada antes, no pasaremos por la tribulación y la gran tribulación. Y sin embargo Jesús dijo que es necesario, que tenemos que pasar por tribulaciones. Claro, tribulaciones por nuestra fe, por ser perseguidos, tribulaciones por ser rechazados. Ya hoy, en muchos países nuestros hermanos están siendo perseguidos y masacrados, hoy, en pleno siglo XXI. Pero las tribulaciones que vendrán en esa etapa de esos 7 años es algo diferente. Son juicios de Dios sobre la tierra y el Señor, antes de derramar juicios, a su pueblo siempre los sacó. Ya hemos visto los antecedentes bíblicos. Pero vamos a ver los diferentes eventos de la dispensación del reino, los eventos previos, vamos a ver el ambiente en el mundo, el ambiente espiritual en la iglesia. Cuando vemos la iglesia de la Odisea, ahí usted tiene una radiografía, o algo más claro, tiene una tomografía espiritual de muchos cristianos, no de todos, porque siempre hay un remanente. Y a eso tenemos que apuntar, tenemos que aceptar ese desafío de ser el remanente, ser la iglesia de Filadelfia, la figura de una iglesia de los últimos tiempos, pero que permanece fiel a la palabra y es constante y perseverante en obedecer la palabra, y una iglesia de la Odisea, que es una iglesia de los últimos tiempos, que se basa solamente en su poderío económico, en su fuerza espiritual. Soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad, dijo esa iglesia, y el Señor le respondió, le dijo, eres pobre, ciego, miserable, desnudo. Esa es la condición de una iglesia que está muy cómoda y muy confiada en su poder económico, en sus capacidades. Podemos hablar del humanismo secular, una iglesia cuyo mensaje gira en torno al hombre y no en torno a Cristo, donde Dios es el que tiene que hacer lo que el hombre pide. Y poco se habla de que el hombre tiene que hacer lo que Dios pide. Iglesias donde se hacen decretos, pero poco se obedecen los decretos que ya están escritos. No necesito, lo digo con mucho respeto, pero es mi postura. No necesito decretar nada, porque todo lo que está decretado está para que yo lo obedezca. No debe Dios, lo voy a decir de esta forma, no debe Dios obedecer decretos de hombres, sino que el hombre debe obedecer los decretos de Dios. Cuando aprendemos eso, no necesitamos agregar más nada. En su palabra está todo, está completo. Amén. En eso tenemos que poner nuestro esfuerzo, en obedecer los decretos de Dios. Entonces seremos prosperados en todo y todo nos irá bien, como dice su palabra. Y ese todo nos irá bien no quiere decir que no vamos a tener contratiempos, que no vamos a tener luchas, que no vamos a tener pruebas. El todo nos irá bien, ya lo hemos enseñado en este lugar. Es el cierre del ejercicio, es el resultado. En el proceso hay de todo, ¿verdad? Pero al final todo nos irá bien. Gloria a Dios. Eventos. El orden cronológico lo hemos estudiado muchas veces aquí. ¿Qué es lo primero que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que hoy estamos esperando nosotros? ¿Qué es lo próximo que está esperando la iglesia? A ver. El arrebatamiento. El rapto. ¿La iglesia no está esperando el fin del mundo? No esperamos el fin del mundo. No esperamos al anticristo tampoco. Quizá antes de irnos veamos, no sabemos, pero puede que veamos quién es. Yo creo que vamos a ver perfilado ya un gran líder mundial. Y quizá comience a reinar, comience a meterse, a inmiscuirse en las cuestiones internacionales y suene la final trompeta. Quizá el templo, el tercer templo en Jerusalén, quizás veamos que se empiece a construir. O quizá lo veamos construido. Ellos tienen la tecnología para edificarlo en 3 meses. No necesitan mucho tiempo.
Y si vemos esas cosas, agarrémonos más fuerte del Señor, ¿no? Porque el día y la hora no se sabe, pero sí la proximidad por las profecías. Así que lo próximo que estamos esperando es el arrebatamiento. Algunos le llaman el rapto, otros dicen que rapto no es la palabra correcta. No importa, no voy a entrar en la etimología ahora, sino en ponernos las pilas para que, llamémoslo como lo llamemos, seamos arrebatados. Amén. Eso es lo importante. Efesios capítulo 5, vamos a leer el primer pasaje. Vamos a ver características que tiene que tener la iglesia que va a ser arrebatada, porque yo hago énfasis en esto, no es que Dios viene o que Cristo viene a buscar a la iglesia evangélica y todos los que dicen yo soy evangélico se van. No. Dios viene a buscar gente que obedece su palabra. Debo decir, lamentablemente, mucha gente en las iglesias evangélicas se van a quedar. Muchos se van a quedar. Muchos viven un evangelio liviano, un evangelio aguachento. Muchos viven un evangelio solo de culto, y algunos ni culto, porque ni a los cultos vienen. No es que el Señor va a llevar a alguien que está enlistado, ¿sí?, en una lista de miembros, sino que Él va a ver quién tiene vestiduras blancas. La Biblia habla, y voy a hacer una relación bíblica porque todo está relacionado en la palabra, de que para entrar en las bodas del Cordero tenemos que tener vestiduras limpias, vestiduras blancas, de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué significa eso? No es una vestidura de ropa, sino que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, que habla de las bodas del Cordero. Pero cuando nosotros venimos para atrás a la ley, era la vestimenta que se tenía que poner el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo el día del Yom Kippur. Tenía que quitarse las otras vestimentas y ponerse esas vestimentas para entrar a la misma presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Porque, hermanos, el día que nosotros estemos en los cielos con el Señor, estaremos frente al arca del pacto. No un mueble, sino el trono de Dios. Lo que ese mueble representaba en la tierra va a estar en esencia. Y la única forma que tenía el sumo sacerdote de entrar ahí era purificado, limpio de sus pecados, santificado y con esas vestiduras. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Él no pide que muramos en una cruz, lo hizo Él. Él no pide que paguemos por los pecados, lo pagó Él. Él pide que nos mantengamos limpios. Ayúdanos, Señor. Efesios, capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, desde el 25 hasta el 27. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Por eso la iglesia necesita palabra de Dios, porque la iglesia se limpia con el agua de la palabra. Amén. Es necesario tener palabra de Dios para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. No habla de un ministerio en especial, no habla de denominaciones. Hay muchos que se dicen ser pentecostales, se van a quedar. Hay muchos que se dicen ser bautistas, se van a quedar. Hay muchos que son de los libres, se van a quedar. Metodistas, presbiterianos, luteranos, se van a quedar. Y muchos pentecostales se van a ir. Y muchos luteranos se van a ir. Y muchos metodistas se van a ir. No es cuestión de la denominación, sino la vida que cada uno individualmente ha tenido delante del Señor. Es eso. En el pueblo católico hay gente que es sincera con Dios y que cree que Cristo es el Salvador. Hay un solo problema,
bastante grande, que es la idolatría. Y hay un llamado de Dios. Salid de ella, pueblo mío. Dice que en la Gran Babilonia hay salvos, tiene pueblo Dios ahí, pero el Señor la está llamando. Dice, salid de ella. Porque es incompatible creer en la gracia de Cristo y a su vez la idolatría o el buscar otros intermediarios en lugar de Cristo. Es una ofensa muy grande para el Salvador, el que murió en la cruz, que nosotros pongamos a otro o a otra que intervenga, sea intermediaria o intermediario, cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, ese es el problema. Están bien en creer en la Trinidad, están acertados, están bien en creer que Cristo es el Salvador. De hecho, ellos creen en la deidad de Jesucristo. Está perfecto, yo aplaudo eso. Ellos creen que el Espíritu Santo es una persona de Dios. Eso está perfecto. Contra otros que tienen cosas más graves, que no creen en la deidad de Jesús y que creen que el Espíritu Santo es una energía activa y nada más, no creen en la Trinidad. Eso es peor todavía. Pero también hay otras cosas que hay que limpiar. Dios está llamando. Si alguien está viendo, escuchando o va a ver esta prédica y está en ese lugar y dice, yo creo en Cristo, yo creo que necesito que Él perdone mis pecados, que Él me limpie, pero está mezclado con esas otras cosas, salga de ahí. Salid de ella, pueblo mío. Dios te considera pueblo, pero dice, salid de ahí. No puedo quedarme. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros tiene celo de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos hace sentir, no, este no es tu lugar. Ahí no. Salí de acá. No estoy cómodo. Esas cuestiones de, a ver, el creyente, el cristiano puede ir a un boliche, no puede ir a un boliche. Dejémonos de esas tonteras. Preguntémonos, ¿la presencia de Dios se siente cómodo en un lugar así? ¿El Espíritu Santo va a seguir mis pasos o yo tengo que seguir los pasos del Señor? Que el Señor nos ayude a agradarle a Él. No tenemos que buscar que a Él le agrade lo que yo hago, sino yo agradarle a Él, haciendo lo que a Él le agrada. Amén. Es que el creyente de verdad, el Espíritu Santo mora en él y el Espíritu Santo dice, yo no quiero estar acá. Ya no es se puede, no se puede. No, pongo el boliche como un ejemplo, hay muchos otros ejemplos que podríamos poner. Ya no es siquiera, el creyente maduro ya no se pregunta si es pecado o no es pecado. Se pregunta, ¿me edifica, no me edifica? Dios quiere. Hay cosas buenas incluso que el Señor dice no. Y ahí tenemos que ser guiados por el Espíritu. Yo quiero ir a predicar a Asia Menor y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no. Pero ¿cómo si hay un mandato, la Gran Comisión dice ir por todo el mundo, predicar el Evangelio? Sí. Pero yo, dice el Señor, decido quién va allá, quién va acá, quién se queda. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia que es guiada por el Espíritu. No que tiene la lámpara que se le apaga y si se le apaga anda en oscuridad y va para cualquier lado. No sabe para dónde agarra. El Espíritu Santo vino para marcar a fuego en nuestros corazones, ya no en piedras, sino en nuestros corazones la ley de Dios. Para que ya dejemos los rudimentos y dejemos de, no hago esto porque al pastor no le gusta, o no voy allá porque el pastor no quiere. No, usted haga lo que quiera. Yo no morí por usted, ni voy a dar cuenta por lo que usted hace. Yo voy a dar cuenta de lo que yo le predico y le enseño. Es que ya el creyente tiene que saber y tener la convicción, esto no es de Dios, esto no le agrada, Dios me está frenando, por algo es. No es que no voy a ver si me ve algún hermano, a ver si me manda al frente. No, eso ya. Cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy adulto, dijo Pablo, madurez espiritual. Madurez espiritual. Esta es la iglesia que Cristo viene a buscar. Él mismo nos purificó, Él mismo nos dio las vestimentas que vamos a usar en las bodas del Cordero. Él fue el que nos otorgó. Pero tenemos que cuidarla. Sin arruga, plancharla. Sin mancha, nos ensuciamos.
a la sangre de Cristo, rápido, no dejemos pasar el tiempo. Señor, perdóname. Hay gracia, estamos todavía en el tiempo de la gracia. Hay gracia, hay misericordia. Amén. Pongamos una cuenta con el Señor, algo hicimos mal, demos marcha atrás. Pidamos perdón y pongamos la luz de giro, no sigamos en la misma dirección. ¿No es cierto? Para eso el Señor nos ayuda, está el Espíritu Santo para darnos la fortaleza, porque nuestra naturaleza humana no quiere y tampoco puede, pero es por la gracia del Señor que somos limpios. La gracia no es solamente una alfombra que tapa el pecado, que lo cubre, la gracia es poder para vencer el pecado, para salir de ahí. Amén. Gloria a Dios. Otro pasaje en Hebreos 12, 14. Que el Señor nos ayude. Hebreos 12, 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En pocas iglesias se predica de la santidad, porque ofende, porque no está de moda. La Biblia no es moda, la Biblia es viva, es actual. Si vamos por moda, si hoy está de moda el hinduismo, me hago hinduista. Si mañana está de moda el budismo, me hago budista. Si pasado está de moda no sé qué otra cosa, no son modas. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Son actuales, son poderosas, son para seguir predicando. La palabra pecado ya algunos no quieren usar porque ofende. El mundo vive ofendiendo a Dios y no le importa. Busquen la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero alguien puede preguntarse, bueno, yo busco la paz, pero hay alguno que no quiere paz. Bueno, ahí la palabra tiene una solución. Dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Va a haber gente con quien vos querés pacificar y esa persona es una bomba de nervios. Bueno, listo, yo lo intenté, pero alejate, alejate. No te pongas a tiro, hacé como sabiduría, como hizo David. David se puso a una cierta distancia, no se fue al alcance del gigante Goliat. Estrategia. De lejos le tiró con la onda, no fue a luchar cuerpo a cuerpo. Entonces, busco la paz y hay alguien que no la quiere, bueno, oraré por tu vida, no te tengo ningún rencor, pero me alejo. Me alejo de tu lanza, de tu espada. Hay personas que les gusta el conflicto. El conflicto a veces es inevitable. ¿Quién no ha tenido un conflicto alguna vez con alguien? ¿Quién no? El que me dice no debe haber nacido hoy, porque recién nacido. Porque en esta tierra es imposible no tener algún conflicto. El tema es no ser uno el que lo empiece, ¿no? El Señor nos ayude. Hay gente que es conflictiva. No, déjamelo para otro estudio, porque eso me tendría que desviar mucho del tema, pero es interesante y haceme acordar, porque hay una cuestión con el lenguaje original. No es tan así. Tiene más que ver con lo que acabo de decir, de que cuando hay una persona problemática, dale la espalda. No es me dejo pegar todo lo que quieran, no es así. Yo siempre digo, Dios nos mandó a ser mansos, pero no mensos. Haceme acordar, porque tengo que hablar de eso. Con terminología bíblica, no es tan así. Bueno, igual que algunos mitos que hemos desmitificado, valga la redundancia, como por ejemplo el ángel que revolvía las aguas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Bueno, ya vamos a volver a retocar esos temas. Pero justamente tiene que ver con esto. Si hay alguien problemático, alguien agresivo, ofensivo, ya está, yo busqué la paz, no insistas, no insistas. Da la vuelta y retírate. Los consejos, me acuerdo, había algunos pastores, no todos, ¿no? Pero había algunos que antes cuando venía una hermana con un ojo negro y
Dice, mi esposo me pegó. No, hermano, usted tiene que estar ahí, tiene que orar, tiene que salvar a su esposo, porque su esposo va a ser santificado por usted. Y al otro culto venía con los 2 ojos negros. Y no, salga de ahí. Salí de ahí, maravilla. No te dejes pegar. Perdoná, orá, no odies, no guardes rencor, pero alejate del puño. Y ahí está, mirá si le decimos, no, pero tenés que poner la otra mejilla. No. Lo mismo que si alguien te estafa, perdonalo, pero no le prestes más plata. No hagas más negocios con él. No, Dios no te pide eso. Bien, buscar la paz con todos, por lo menos no ser uno el problemático, ¿sí? Por eso dice, bienaventurados los pacificadores. La persona que busca calmar, que busca apaciguar, la blanda respuesta aplaca la ira. En algunos casos ni la blanda respuesta, entonces aléjese. Y la santidad. Alguien santo es alguien consagrado. Es alguien apartado. Santo no es el que usa una aureola tipo luz de youtuber, ¿viste? En la cabeza, que ahora parece la aureola de la santidad eso. No es el que tiene una aureola o se viste de determinada forma y anda de túnica blanca por la calle. No, la santidad es estoy apartado, separado, consagrado a Dios. Y el que se consagra a Dios, el consagrado, no podía ser rescatado con ofrenda. Si yo pago una ofrenda para retirar lo que consagré. No, lo que consagré es del Señor. Hay gente que hoy le da la vida, te doy mi vida, Señor, mañana se la va a pedir. Devolvémela. Y pasado, cuando le va medio mal, va el Señor de vuelta, te entrego mi vida de nuevo. No. Hebreo nos dice, dejemos de jugar. Dejemos de pisotear la sangre de Cristo. Entonces, alguien santo, un santo puede vestirse con ropa de fábrica, puede vestirse con un uniforme de policía, un santo puede tener la ropa manchada de grasa porque es mecánico. No es lo exterior, sino que es la vestidura interna. Si soy santo, no es que voy a andar todo el día así, con las manos juntas y la cara como bolsillo con piedras, ¿viste? Con la pera arando el piso. No, eso no es santidad. Yo puedo ser un cara de que chupé limón y tener un montón de cosas que a Dios no le agrada. No es, ser santo no es ser agrio. Usted puede ser una persona feliz, usted ríe, llora, es una persona normal con sentimientos como cualquiera, sujeto a pasiones como lo era Elías, pero era un hombre santo, consagrado a Dios. Es cómo pensamos, qué convicciones tenemos, qué decimos, qué criterios para la vida. Mis criterios son bíblicos. Actuar como la palabra nos indica y hacerlo no por religión, sino hacerlo porque lo tenemos incorporado, porque es la naturaleza del Hijo de Dios. Eso es ser santo. Y no sirvo más para el mundo. No sirvo para una vida mundana. El santo está apartado para Dios. Entonces el que no tiene una vida de esta manera no verá al Señor. Es grave. La falta de santidad te deja fuera de la salvación. Hay gente que comulga más con el mundo que con la iglesia. Hay cristianos que se sienten más cómodos con círculos mundanos que con hermanos de la fe. Es terrible. Esta es la gente con la que quiero estar. Qué triste que es eso. Cuando Jesucristo dijo, mi familia y mis amigos, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. Yo me siento más cómodo con mis hermanos. Mi círculo, mi vida es la iglesia. Y la iglesia no son estas paredes, ni las de allá, son ustedes. Entonces, si yo me siento más cómodo con el mundo, hay algo que está mal en mí. No estoy apartado para Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Estamos esperando el arrebatamiento, que Cristo nos venga a buscar. Tenemos que ponernos las pilas y tener estas características. Estas características. Repito, no importa la denominación, importa vivir
y seguir las pisadas del Maestro, vivir como a Dios le agrada. Que el Señor nos ayude. Ese es el primer evento que esperamos, pero antes de que suceda, Jesús dijo que habría una serie de señales, y ahora vamos a ver algunas de ellas, y características que el mundo va a tener. Y yo quiero decirle algo, ya lo he dicho en otras oportunidades. Hermanos, no falta que se cumpla nada para el arrebatamiento. Para el arrebatamiento de la iglesia todo está cumplido. Esto solamente puede empeorar, el mundo solamente puede empeorar. Hoy hay algunas naciones, algunos gobernantes que se paran de mano contra el sistema, van a recibir bofetadas de lo lindo, pero esos, yo siempre digo, son como diques que contienen toda la mugre que viene cubriendo el planeta, un día se van a romper. Hoy hay pocos gobiernos que están a favor de Israel y hay una bendición y hay maldición referente a esto. Bendito todo el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Yo doy gloria a Dios de que por lo menos hoy Argentina está en otra posición. Cambió después de décadas de ser enemiga de Israel y amiga de los terroristas y cambiamos. Y eso espiritualmente, después podemos analizar un montón de otras cosas y estar de acuerdo o no. Pero como creyente a mí me interesa el ámbito espiritual porque de ahí parte todo. No parte de si gano más, gano menos, si hace bien esto o bien aquello, eso son otras cuestiones. Pero lo espiritual, hay naciones que han abandonado a Israel. Hay naciones que han cambiado, hay naciones que están gobernadas por terroristas. Y van todo en el mismo tren. El control mundial a través de la salud. Celebro que hayamos salido de la OMS, yo lo celebro. Me pueden criticar, pero mi postura, yo me la juego. Celebro que hayamos abandonado la OMS, celebro que no hayamos firmado el pacto con la ONU. Y otras naciones del mundo tampoco estuvieron de acuerdo. Pero yo sé, no es para engolosinarnos y entusiasmarnos, yo sé que tarde o temprano esas retenciones que hay van a caer. Un día la OMS dice los países que no están alineados con nosotros no reciben más medicamentos. Y ahí es el pueblo que empieza a clamar y a presionar a sus gobiernos. Tienen formas muy fáciles de destruir esos diques. Y si hay algo que todavía frena es porque la iglesia está, una iglesia que ora, una iglesia que tiene postura, que dice yo defiendo esto, defiendo la moral bíblica, defiendo lo que la palabra dice, aunque me lluevan cascotazos. Hoy tenemos instituciones cristianas que agrupan iglesias que son progresistas, infiltradas por el progresismo. En Argentina tenemos la Falle. No así era todavía, que gracias a Dios es la que agrupa la mayor cantidad de iglesias. Pero son señales, lo que vamos a ver, las cosas, cómo iba a estar el ambiente espiritual, cómo iba a estar la iglesia. La Falle es zurda. Y no es una cuestión de política o economía, sino que son pensamientos pro aborto, pro colectivistas, pro LGTB, en contra de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Podría ser una lista muy larga. Están alineados con la Agenda 2030 o la nueva ahora Agenda 2045. En España, una gran organización que agrupa iglesias evangélicas emitió un comunicado ahora en estos días, castigando a Israel. Es una vergüenza. Muchos no consultaron a los pastores. Y muchos pastores se comunicaron y dijeron, ustedes no me consultaron, yo no estoy de acuerdo con eso. Hubo pastores que tuvieron que hacer un comunicado ellos de sus iglesias y sus organizaciones y presentarlos en la Embajada de Israel en España diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice esta organización. Así está el mundo. Hay grandes líderes cristianos admirados por años que fueron a besarle el anillo al Papa. Y una de las características que vamos a ver es que iba a haber un gran número, esto es alarmante y es para estar atentos, no que iba a haber algunos falsos profetas, un gran número de falsos profetas. Cuando
El Espíritu Santo habla a Timoteo a través de Pablo y le dice, va a haber tiempos que no van a soportar la sana doctrina. Y miren lo que dice, se amontonarán maestros. Yo quiero que usted use la imaginación de lo que está diciendo la palabra. No dice que va a haber un montón de gente amontonada escuchando a un falso maestro, sino que va a haber gente que se va a amontonar maestros alrededor, que les va a decir, les va a predicar, dice la NBI, las novelerías que ellos quieren escuchar. Si un oyente, piensa en esto, por favor, presta atención, si un oyente puede rodearse de falsos maestros, esto nos está hablando de la alarmante cantidad de falsos maestros que va a haber. La apostasía bíblica existe desde el siglo I y desde antes la apostasía existe, ¿sí? Saúl fue un apóstata, Esaú fue un apóstata, pero lo que habla el Espíritu Santo para los últimos tiempos, que la apostasía iba a tener una explosión tremenda, un crecimiento, de que iba a haber falsos cristos. Yo quiero que analicemos juntos esto. Falsos cristos. Y usted se pone a revisar en la historia, ¿cuántos se levantaron diciendo yo soy Jesús o yo soy el Cristo? Muy pocos. Contados con los dedos de 2 manos como mucho en toda la historia. Entonces no es tanto. Pero se lo voy a presentar de otra forma. ¿Qué significa Cristo? A ver, bien fuerte, ¿qué significa Cristo? Ungido. Ahí cambia la cosa. Cristo en griego, Mesías en hebreo, significa ungido. Lo que Jesús está diciendo no es que va a haber una gran cantidad de gente que diga yo soy el Cristo, sino que iba a haber una gran cantidad de falsos ungidos. Atentos. Hoy está lleno de ungidos. Ah, pero hacen señales. ¿Señales? Los magos de Faraón hacían señales también. El diablo va a hacer señales. El anticristo va a hacer señales. No son las señales. Yo quiero que usted esté atento a las palabras de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Porque las señales se pueden imitar, el diablo las imita, pero los frutos no. Son inimitables. Entonces tenemos que estar atentos. Hoy en internet hay de todo, hablando del ámbito cristiano, prédicas, corrientes teológicas, hay de todo. Hay de todo. Y hay que tener realmente una postura bien firme y tener bien claro la palabra de Dios para escuchar y prestar atención a algunas cosas. El creyente siempre se crió sano y bien alimentado en su iglesia. Vamos a partir desde esa base. No estoy diciendo que no hay algunos buenos contenidos, que los hay, por supuesto, y hay que tener criterio, ¿no? Pero el creyente se cría, se alimenta, crece, se desarrolla en su iglesia. Si el creyente no se desarrolla en su iglesia, hubo gente aquí, hace años atrás, que querían ir a escuelas de profetas en Buenos Aires y no se congregaban acá. Es como decir, salí del jardín de infantes y quiero meterme en la carrera de medicina. Pasá por, hacé lo básico. Está eso. Porque es la escuela de profeta de fulano, que es muy famoso. Pero no te congregas en tu iglesia, hermana. No se pueden quemar etapas en Dios. No se puede. El creyente dice, no, para mí no me voy porque no me tienen en cuenta. ¿Y si termina el culto y salís rajando y no saludás ni al portero? Como dijo alguien por ahí, algo que me mandaste vos, sos lo más periférico que existe en la iglesia, estás bien por afuera. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que ser fiel, tengo que tener fruto. Yo no quiero cargo, yo quiero fruto. Yo no anhelo
y no soy fan de los cargos. Yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y yo pueda tener fruto. Porque eso es lo que me va a hacer entrar al cielo. Eso es lo que va a hacer que usted sea bendecido, que reciba alimento sano, buenas herramientas en Dios, fruto. Yo no puedo pedir que la iglesia, el pastor, los hermanos o el Señor me tenga en cuenta cuando yo no tengo en cuenta a Dios. No tengo estabilidad, no tengo postura, no tengo lealtad, no puedo ser leal a Dios y desleal a los pastores. Eso es una mentira. Eso está escrito en Primera de Satanás 2:4. No puedo amar, el Señor me enseña, no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano que lo veo, que le puedo dar la mano, que lo puedo abrazar. Mantos de piedad a tanta desobediencia y tanta hipocresía que muchos creyentes tienen. No tenemos que estar ahí nosotros. Salir de ese terreno, ser auténticos, buscar al Señor, buscar la exaltación del nombre de Cristo, no de mi nombre. La iglesia que viene a buscar al Señor tiene que ver con esto. Amén. Mateo capítulo 24. Hay tanto para hablar de esto, ¿no? Mateo 24 es un capítulo por excelencia que habla de los tiempos finales. Lucas 21, Lucas 17, son pasajes que están emparentados, donde Jesucristo dijo muchas cosas muy interesantes. Algunos detalles quiero que analicemos juntos, vamos a hacer lectura comprensiva de la palabra, es muy importante eso. Mateo 24, vamos a leer primero el versículo 3 hasta el 8 inclusive. No sé si alguien lo tiene y lo quiere leer, así participamos. Desde el 3 hasta el 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a él diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Principio de dolores. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo hoy? Principio de dolores. Principio de dolores. Guerras, rumores de guerra que se armó entre la India y Pakistán, que se armó hace rato entre Rusia y Ucrania. Lo que le pasa a Israel, yo sinceramente no sé si esto de Israel va a tener un freno. Hay una espiral ahí, una espiral de guerra, de violencia. Israel no solo es atacado por naciones, es atacado por grupos terroristas. Hamas no es, como dicen algunos medios que andan por ahí, no es el grupo de resistencia armada del pueblo palestino. Son terroristas sádicos, asesinos de sangre fría. Eso es Hamas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y a todos nos duele, porque amar a Israel no es odiar a los palestinos, eso tenemos que entenderlo. Nos duele lo que le pasa a esa pobre gente, esos niños, esas mujeres, ancianos, que están muertos de hambre y el mundo quiere hacer ver que Israel es el culpable de eso cuando son ellos mismos. Hamas ganó en la Franja de Gaza, ganó la gobernación por elecciones. El pueblo los votó. Votó un grupo terrorista. Ni siquiera la autoridad palestina, que no son ningunos santos, pero eligieron lo peor. Israel hasta el año 2005 dominaba la Franja de Gaza y ellos dijeron: queremos ser libres, queremos independizarnos, Israel es un estado invasor, que esto, que el otro, déjenos libres, dijeron, y en 2 años somos Singapur. Son una ruina. Es el mismo, yo quiero informar lo que los medios no informan, es el mismo grupo terrorista el que no permitía a la gente
salir de zonas de guerra, le cerraban el paso a su propia gente. Los corredores humanitarios fueron bloqueados por ellos mismos. Ellos mismos son los que no dejan llegar la ayuda humanitaria a su gente. Ellos son los culpables que su gente se esté muriendo de hambre. Ellos son los que ponen plataformas de lanzamientos misilísticas en hospitales, en escuelas. Han hecho túneles, hay toda una red de túneles que costaron millones y millones de dólares. En vez de hacerle asfaltos, escuelas, darles servicios a su gente, gastaron millones y millones de dólares en hacer túneles que nadie sabe hasta dónde llegan, que son verdaderos arsenales, bases militares de los terroristas, y lo hacen debajo de escuelas, lo hacen debajo de hospitales para que cuando Israel detecte un objetivo militar haya un edificio público, haya un colegio, haya un hospital. No les importa que su gente muera. Nos duele lo que le pasa a esa gente, pero mucha gente del pueblo, muchos civiles son culpables de lo que les está pasando. Ellos cruzaban todos los días a Israel a trabajar, les daban trabajo y volvían por la tarde. Y ellos, mucha de esa gente, no todos, pero mucha de esa gente civil les hizo un mapeo a los terroristas de lo que eran los kibutz. Ellos le dieron los secretos de los kibutz para que luego los terroristas el día 7 de octubre del año 2023 entraran a masacrar civiles. No nos tenemos que olvidar del 7 de octubre del 2023. Así está el mundo, rumores de guerra, guerras, hambres de todo tipo. Hambres quiere decir porque hay hambres provocados por desastres naturales que muchos de ellos son manipulados por el hombre y vienen a vendernos el cuento del cambio climático. Miren, es una farsa de acá a la China. Científicamente está comprobado. ¿Por qué se analizan los hielos de la Antártida? Porque las capas de hielo corresponden a diferentes eras y etapas de la humanidad y tienen es como una caja negra de lo que era el clima y la atmósfera en esos tiempos. Y hace muchísimos años atrás, cuando no existían motores a combustión, había más CO2 en el ambiente que hoy. Es una gran mentira. Pero con el tema del cambio climático nos están metiendo un montón de impuestos y robos y cosas por el estilo. Y quieren dominar a la gente. En Europa le llaman, a los autos viejitos le llaman terroristas climáticos. ¡Qué estupidez! Hay gente que se levanta en contra de eso. Hay uno que dice, mostraba una ambulancia, ¿no?, antigua, dice, este vehículo salvó un montón de vidas y hoy es terrorista climático. La estupidez humana no tiene límite. Pero el hombre cree, porque el espíritu de engaño es más aceptado por la humanidad que lo que habla el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio somos los locos, somos los anacrónicos, los atemporales. No, anacrónicos, atemporal es algo que permanece en el tiempo. Nosotros somos los chiflados, pero creen todas esas tonterías. Entonces todo eso genera hambre, se pierden cosechas, aumentan los precios de los alimentos. Por otro lado, hay hambre que se genera por la guerra. Por eso habla de hambres en plural, generado por diferentes cosas. Pero ¿qué dice? Aquí en la NBI dice, procuren no alarmarse, no se turben. Y uno puede decir humanamente, ¿cómo no me voy a alarmar con lo que está pasando en el mundo? Es que hay una sola forma de que no nos alarmemos por esto, y es que tengamos nuestra fe puesta en Cristo, porque si nuestra fe no está puesta en Cristo, tenemos que estar temblando de lo que se viene en el mundo. Europa está temblando, Francia es un polvorín. Hay europeos que mire lo que está pasando, se están viniendo a América Latina porque se la ven venir. Hablamos hace años atrás en España con un ex marín, un marín retirado, y ese muchacho nos dijo, yo sé que América Latina tiene muchísimos problemas, pero yo quiero decirles algo. Si Europa sigue este camino, en 10 o 15 años vamos a estar peor que América Latina. Europa está en una clara decadencia.
Y la decadencia es espiritual, primero que nada, y eso trae todas las demás decadencias. Por eso el Señor también, y esto es para darle gloria a Dios, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Usted cree que el Señor se queda de brazos cruzados? Hay un despertar espiritual en España que no lo hubo hace años. Hay iglesias que están en crecimiento. ¿Saben que Dios está usando mucho a los gitanos? Iglesias de gitanos que están creciendo exponencialmente en España. Están aceptando a Cristo en su corazón, están dejando la adivinación, dejando la vieja vida. El Señor los llena del Espíritu Santo, predican, tienen convicción. Dios no se queda con los brazos cruzados. Por eso nosotros tenemos que predicar, hablar de Cristo a la gente. No necesitamos plataformas, micrófonos, grandes escenarios al que nos rodea, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al amigo, al familiar. Y después que te acepten o que te insulten, no importa. Predicar el Evangelio, evangelizar. Hay algo interesante en el versículo 3, se los quiero releer. Estamos en Mateo 24. Dice más tarde, ¿por qué? Porque habían pasado por frente al templo, los quiero poner en contexto. Y el templo que había en el tiempo de Jesús era el templo reformado, renovado por Herodes, que era de lo peor, pero era un buen arquitecto. Creo que era lo único bueno que tenía. Era un asesino, un paranoico, sociópata, psicópata, narcisista, pero un buen arquitecto. Y él dijo, no, el templo de Jerusalén tiene que ser majestuoso, y él mandó a agrandar la cima del monte Moriah, hizo todo un sistema de arcos, agrandó la cima del monte Moriah, agrandó porque el templo que él tenía proyectado no entraba en el monte. Entonces él agrandó el monte para que entre. Una obra magnífica. Entonces los discípulos pasaban por ahí, veían los edificios del templo y le dicen a Jesús, mira qué edificios, mira qué piedras tan bien cortadas, qué arquitectura, qué hermosura. Y Jesús estaba ahí estaba con la aguja para pincharle el globo. Dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de eso. ¡Ay, Señor! Y les quedó dando vuelta en la cabeza. Así no va a quedar nada de eso, va a ser todo destruido. Entonces más tarde estaba Jesús ahí tranquilito, sentado, y vinieron a preguntarle. Él estaba en el Monte de los Olivos. Le preguntaron en privado, quiero que escuchen bien esta pregunta, y de acá se desprende por qué muchos se han confundido con las profecías de Mateo 24. ¿Qué es lo que había pasado anteriormente, la charla anterior? Que el templo iba a ser derribado, ¿verdad? Iba a ser destruido. Miren la pregunta. Primero, ¿cuándo sucederá esto? Segundo, ¿cuál será la señal de tu venida? Tercero, y del fin del mundo. Hay 3 sucesos diferentes a los cuales Cristo en este capítulo le da respuesta. Y por ahí hemos mezclado todo. Por un lado, hay que separar que hay profecías aquí que son exclusivas para Israel y hay otras que son para la iglesia de Cristo de todo el mundo y de todas las naciones. Si lo quiere anotar, esto es importante. Por un lado, hay profecías para Israel, exclusivamente para la nación de Israel, y por otro lado, profecías para la iglesia. Y encima están bastante mezcladas en las respuestas que el Señor dio. Por eso hay que sacar esto de acá para la iglesia, esto que está en el medio es para Israel. Y por otro lado, Jesús da respuesta a ¿cuándo sucederá esto? Lectura comprensiva. ¿Esto qué? La destrucción del templo. ¿Ya pasó eso? Sí. En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será destruido el templo? Segundo, ¿qué señales hay de tu venida? Y tercero, y del fin del mundo. Son 3 eventos distintos. La venida del Señor no es el fin del mundo. Voy a repetir el concepto, la pregunta, y de ahí se desprende las respuestas de Jesús, vamos a entenderlo.
¿Qué señales hay de la destrucción del templo? ¿Qué señales va a haber de tu venida? ¿Y qué señales va a haber del fin del mundo? Cronológicamente, pues lo vamos a repasar. Arrebatamiento es lo primero, lo que estamos esperando. Mientras aquí en la tierra transcurre la tribulación y gran tribulación, 7 años, gobierno del anticristo, en el cielo pasamos por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Al fin de esos 7 años en la tierra, 7 años en la tierra, en el cielo no hay tiempo, tenga en cuenta eso. Cristo desciende, ya no es el arrebatamiento, ahora viene la segunda venida con nosotros y con los ángeles a tomar el gobierno de las naciones. Establece su gobierno, pero hay un tiempo de transición que es la batalla de Armagedón, porque él viene a gobernar, pero hay un usurpador que es el anticristo. Y está el falso profeta. Y Satanás, que el dragón, es el que le infunde vida al anticristo. Entonces él destruye al anticristo, hay una guerra, una gran batalla, y ahí él empieza a gobernar. En ese momento es que Israel, al ver a Jesús, hace gran lamentación, como se lamenta por un hijo único. Israel empieza a quebrantarse y a llorar. ¿Por qué se quebranta? Porque reconoce que el verdadero Mesías era Cristo y no el que ellos aceptaron como Mesías, que era el anticristo. Tengan cuidado que van a venir en mi nombre, dijo el Señor. Entonces, Él establece su gobierno, la nación, ahí es donde se cumple lo que dice en Romanos, y todo Israel será salvo. ¿Por qué será salvo? ¿Por qué es Israel? No, es salvo porque todo Israel por fin reconoce a Cristo, al Mesías. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Comienza a transcurrir los 1000 años del gobierno de Jesús. Reino milenial, reino mesiánico, como quiera llamarlo. Mientras Satanás, ¿dónde está? No está en el lago de fuego y azufre, está prisionero en el centro de la tierra. Prisionero. Al finalizar los 1000 años, Satanás es soltado y él organiza una gran rebelión. ¿En qué condiciones militares está Israel? Desprotegido, porque transformaron, ¿se acuerdan? Las espadas en hoces, en herramientas. ¿Qué es lo que está diciendo bíblicamente? ¿Cuál es la revelación del Espíritu Santo aquí? Todo presupuesto, miles de millones de dólares que hoy se usan para la guerra y para la destrucción, todo ese dinero se va a usar para cosas productivas. ¿Usted se imagina miles y miles de millones de dólares? Lo que cuesta un solo misil. Ni hablar de armas nucleares, tanques de guerra. Hay aviones de combate que un solo avión vale 100, 150 millones de dólares. Uno. Todo ese dinero abocado ni siquiera a la salud, porque no va a haber enfermedad. Por eso dicen hoces, en herramientas para la tierra, producción de alimentos y bienes. El gobierno de Cristo va a ser por lejos el mejor de toda la historia, el único. Por eso Él tiene que gobernar nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ahora termina ese gobierno que dice la palabra, las profecías. Van a pensar los enemigos, es una nación que está desprevenida, no tiene armas, está en paz, vamos a atacarlos. Y ahí cuando vienen a atacar es que el Señor los hace de goma a todos. Perdónenme que le hable así en criollo, pero para que todos entendamos. Y ahí es donde Satanás es echado al lago de fuego y azufre, que esa es la prisión definitiva de todos los perdidos. Viene el juicio del trono blanco, que el juicio del trono blanco es la de los impíos. Ningún creyente estará en el juicio del trono blanco. Ninguno. ¿Dónde se desarrolla ese juicio? También en el cielo. Los perdidos van a ver la nueva Jerusalén, van a ver que todo lo que se predicó era cierto, pero va a ser tarde. Por eso hoy el Evangelio se recibe por fe,
Por fe, no es que Dios me tiene que mostrar la nueva Jerusalén, no es que a todo el mundo el Señor tiene que aparecérsele mostrándole sus cicatrices. No, tenemos que creer el Evangelio por fe. Porque cuando lo vean los perdidos con sus ojos, va a ser tarde. Porque Dios es juez justo y va a demostrar todo lo que prometí, aquí está, era cierto, pero ahora al lago de fuego. Y ahí es donde la tierra es destruida y todo el sistema solar es destruido. Ese es el fin del mundo. Por eso la segunda venida, entre la segunda venida y el fin del mundo, transcurren 1000 años. Por eso nosotros no estamos esperando el fin del mundo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no oramos por la paz mundial. ¿Cómo? Ahí estoy como Jesús, estoy con el mismo alfiler pinchando globos. Nunca el Señor nos mandó orar por la paz mundial. La paz mundial nunca va a ser una realidad, solamente cuando Él gobierne. Él nos mandó orar por la paz de Jerusalén. Él nos mandó orar por salvación, para que haya paz en los corazones. No puede haber paz en un mundo que rechaza a Cristo, hermanos. No se puede prometer lo que el Señor no da. Es como que un creyente que vive en pecado venga para que le ore y que Dios lo bendiga. Tengo que orar para que se arrepienta, para que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. No puedo proclamar bendición cuando hay alguien que está de espaldas a Dios. No podemos. Puede traerme la billetera, se la puede ungir con aceite de oliva del monte de los olivos, puede traerme la llave del negocio y podemos hacer 10.000 cosas. No funciona si no hay obediencia. Esto no es rito, esto no va de hacer ritos, esto va de obedecer la palabra. Después sí, el Espíritu Santo puede guiarnos a orar, a ungir. Por supuesto, no está mal eso, pero eso no funciona si no estamos alineados con Dios. Es solo religión, es acting. Entonces el Señor no nos mandó orar para que haya paz en un mundo que está en guerra con Dios. La guerra contra Israel no es contra una nación, es contra Dios. Es contra el trono de Dios. Yo no puedo estar a favor. No puedo estar a favor de Hamas, no puedo estar a favor de los iraníes, no puedo estar a favor de aquellos que están peleando contra el trono de mi Dios, el trono donde yo me presento a pedir misericordia. ¿Cómo puedo ser enemigo de ellos, amigo de ellos? ¿Cómo puede haber cristianos que están del otro bando? No lo entiendo. Falta la luz del Espíritu Santo ahí. ¿Saben por qué le digo que la guerra es contra Dios? Porque Dios lo dijo. ¿Se acuerda cuando dijo de ahora en más el trono de Amalek estará siempre en guerra con el trono de Dios, con mi trono? Mi trono estará siempre en guerra con Amalek. Es una cuestión espiritual. Israel tiene, toda la nación tiene 21.000 y piquito de kilómetros cuadrados. ¿Usted cree de verdad que esta guerra es por territorio? Tienen millones de kilómetros cuadrados los árabes. No nos dejemos engañar por lo que dicen los medios y algunos historiadores que no hablan más de 200 años para atrás, no quieren ir para atrás porque ahí pierden. Dan información sesgada. Ese es el sistema del mundo. No se olvide que hay muchos científicos, que hay muchos arqueólogos, que hay historiadores, analistas políticos, están bajo el gobierno de Satanás. No espere toda la verdad de ellos. No tenemos que ser ilusos, la verdad está en su palabra. Amén. Entonces hay 3 cuestiones aquí. Vamos a leer unos versículos más, versículos 11 al 13 del mismo capítulo. A ver, ¿quién lo puede leer? Del 11 al 13. Vamos viendo las características. Mateo 24, del 11 al 13. El que lo tiene, léalo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. En ese versículo tenemos que entrar nosotros. Por haberse multiplicado la maldad. ¿No ve la maldad multiplicada en el mundo? ¿O se equivocaron aquí? Jesús se equivocó. Señales que se cumplen. La maldad está en aumento en la gente común. Ya no es solamente el delincuente, el asesino.
se arma una discusión de tránsito y se bajan y se agarran a garrotazos, se rompen los vehículos y se matan a palos. No tienen límite. Gente normal. Hay una influencia demoníaca en la sociedad impresionante. Es impresionante la influencia satánica que hay. Se matan entre familias, se matan madres que matan a sus hijos. Tuvo un brote psicótico. No tienen idea de lo que es el mundo espiritual y los demonios. Y cómo genera desequilibrios en la mente. Ellos solo pueden analizar los desequilibrios en la mente hasta por ahí nomás, porque es una ciencia bastante abstracta. Es un tema para discutir aparte, ¿no? Pero no saben explicar cuál es la causa de eso. Cargas demoníacas. Gente que asesinó a otra porque tenían una voz que le decía agarrá un cuchillo y matalo. Y la policía se ríe y los jueces se ríen y dicen, no, este es un loco. No es un loco. Así como el Espíritu Santo nos habla a nosotros, el diablo también les habla. Y gente que no tiene cobertura espiritual, están a la deriva espiritualmente. El enemigo nos ataca a nosotros también, pero hay una cobertura, no es lo mismo. No es lo mismo. No estamos a la deriva en este mundo. Que el Señor nos ayude. Perseverar firmes hasta el fin. Aquí está hablando de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pestes normales o creadas. Ya el mundo, mire, ya vamos a hablar con más tiempo de lo que fue la pandemia. Fue un ensayo perfecto de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Y les funcionó bastante. Les funcionó bastante. Fue un ensayo. Era tan parecido a lo que la Biblia declara que ya por ahí pensábamos que podía llegar a venirse el fin. Pero ya tienen toda la arquitectura social lista. Ya vieron cómo reacciona la gente. Ya vieron cómo la gente se vuelve policía de su propio vecino. La Biblia dice se entregarán unos a otros, dijo el Señor. Padres van a entregar a sus hijos, hijos van a entregar a sus padres, ya no les va a importar. Por eso dice en Timoteo, sin afecto natural, se enfría el amor, se multiplica la maldad. Un notable enfriamiento del verdadero amor. En el versículo 37 al 39, estamos en Mateo 24, dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Piense cómo eran los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Una distracción de lo espiritual. A la gente no le importa lo espiritual. Le importa la carne, comer, vestirse bien, tener el mejor auto, la mejor casa. Hasta compiten, hasta se pelean porque yo tengo esta marca, vos tenés aquella. Estupidez. ¿Y el alma? ¿Y el espíritu? ¿Y la vida eterna? ¿Dónde la vas a pasar? Ah, no, es esta vida nada más. Muerto el perro, se acabó la rabia. Yo creo que hasta siendo incrédulo la pensaría un poco, ¿no? Porque me estoy jugando la eternidad. ¿Y si es verdad lo que dicen estos locos? ¿Y si hay una vida eterna? No se puede el hombre equivocar en eso, porque no hay marcha atrás. Nos podemos equivocar en muchas cosas, vamos a tener consecuencias, por supuesto, pero pueden ser reversibles. Pero en eso no hay marcha atrás. No nos podemos equivocar con el destino eterno. Por eso hemos tomado la mejor decisión en aceptar a Cristo en nuestros corazones. Amén. ¿Qué dice casándose? ¿Está mal casarse? No, es un mandato de Dios. ¿Está mal comer o de repente disfrutar de una buena fiesta? No, no está mal. Lo que está diciendo aquí el Señor es van a estar ellos imbuidos en todo eso, en su vida, en la farra, en esto, en aquello, distraídos. Y lamentablemente hay cristianos que viven así. O gente que se dice ser cristiana. La vida es una farra. Disfrutan más de un cumpleaños que de un culto. La mejor ropa se la ponen en una fiesta y no para una santa cena.
Son indicios de qué hay en el corazón, de qué es lo que valoro más. ¿Y cómo estaban en la época de Noé? Aparte de que estaban metidos en sus propias vidas y en su rutina y en la farra y demás, había una perversión rampante, impresionante. ¿Cómo está el mundo caminando hacia una perversión inaudita? No hay valores morales, todo es relativo. Usted piensa en todas las características y había algo más, una alteración en la genética humana. Había gigantes, había hijos de ángeles caídos con mujeres humanas. Génesis capítulo 6. Los Ben Elohim, los hijos de Dios, no se refiere a creyentes que tuvieron hijos con mujeres que no eran creyentes. No, está hablando de ángeles que dejaron su habitación, su naturaleza y se corrompieron. Y de ahí salieron los Nefilim, los gigantes, que no son un mito, están en la Biblia. Y además se encontraron también restos. Había una desnaturalización del ser humano. Cuidado con la inteligencia artificial. Ya Hollywood lo viene anunciando hace tiempo. No se olvide que Hollywood es un brazo de la élite. Ya con Robocop y otras más, empezaron a dar esa idea de mezclar la máquina con el hombre. Las características de los tiempos de Noé, el Señor dijo, atención, porque van a ser las mismas características de los tiempos finales. Un total desinterés de las cosas de Dios, aún entre los cristianos, absorbidos por la rutina y por sus planes y metas personales. Daniel 12:4, ¿quién lo puede leer en la versión 60? La Reina Valera 60. Daniel 12:4, vamos a ver otra característica. Y ya vamos a ir terminando por hoy. Tenemos un videíto cortito para ver que es como un resumen de lo que estamos hablando. Solo el 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es una señal clara de los últimos tiempos. Correrán de aquí para allá. Tiene varios significados. Aumento vertiginoso del ritmo de vida. Usted se da cuenta que cada vez hay más automatismo y hay menos tiempo. Antes las mujeres iban a lavar la ropa al río con una tabla y tenían que hacer todo manual. Hoy apretan 2 botones y se pueden ir a hacer otra cosa. Sin embargo, pregúntele a una ama de casa si le sobra tiempo. Antes calentaba el agua en una pava en la hornalla, ahora ya aprieta el botón de la pava eléctrica y en menos tiempo se calienta el agua. Con temperatura para mate y todo. No está mal eso, no estoy diciendo que eso está mal. Aproveche todo lo que le pueda facilitar la vida. Pero a lo que voy, se da cuenta que a pesar de que todo es más automático, cada vez hay menos tiempo. Hay cada vez menos tiempo. Ya no hago una cola para pagar la luz, una cola para pagar el gas, una cola para pagar rentas. Ya uno entra en el teléfono, ni siquiera una computadora. En el teléfono entra a su home banking o a algún sitio de pagar cuentas y usted si no se le clava el internet y lo hace renegar. En cuestión de minutos resuelve lo que antes le llevaba mañanas enteras. Pero el tiempo no alcanza. Otro significado que tiene, correrán de aquí para allá buscando la verdad. Hay una falsa espiritualidad. Hoy hay mucha gente que dice bendiciones y no todos son creyentes. Dicen bendiciones, ¿y quién me va a bendecir? No sé, el universo, los astros. Hay una falsa espiritualidad. El panteísmo es Dios es todo. Dios está en todo y es todo. Yo abrazo un árbol, es Dios. Me tropiezo con una piedra, más vale no le insulte porque es Dios. Dios es la piedra, Dios... No, Dios es pongamos las cosas bien claras, es el creador de todas las cosas. Porque si decimos que todo lo creado es Dios, entonces el hombre también es Dios. Y ahí viene el humanismo secular. Miren los engaños. Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ha habido un aumento vertiginoso de la tecnología, pero además hay otro significado,
y este nos atañe a nosotros y es bueno. También se va a aumentar el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Por eso yo digo, y sin temor a equivocarme, con mucha humildad, hoy nosotros acá, humildemente en Villa Mercedes, entendemos más de las profecías bíblicas que el mismo Daniel. ¿Somos mejores que Daniel? No, ni por lejos. Yo no me comparo ni con una uñita de Daniel. Un gran profeta, de lo más grande que hubo. Pero simplemente Dios no quiso revelarle a él lo que nos revela a nosotros. Dios le mostró visiones y le mostró cosas que él no las pudo entender y el Señor nos las está revelando a nosotros. Iba a haber un aumento de la ciencia bíblica. ¿Qué es ciencia? Ciencia no es solamente un laboratorio con probetas. No, ciencia es conocimiento. Por eso el árbol de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. Eso es la ciencia. Y lo que el Señor está diciendo, también va a haber un conocimiento en aumento de la palabra y de las profecías bíblicas. Ya Juan entendió más que Daniel. A Daniel el Señor le dijo, sella el libro, lo que acaba de leer la hermana. Sella el libro, no es para este tiempo. A Juan, ¿qué le dice? No selles el libro, porque es para este tiempo. Ya estaba en tiempo de la gracia, ya había una revelación mayor. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Hay más cosas que me gustaría contarles, pero no las van a poder sobrellevar, todavía no están preparados. Entonces, otra característica, aumento vertiginoso del ritmo de vida, desesperación por la gente, por encontrar la verdad, corriendo de aquí para allá en vez de buscar a Dios, que es donde está la verdad, y Él es la verdad. Amén. Y por otro lado, aumento del conocimiento de las profecías. Hay algunas características más, las vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante. Pero le voy a pedir que, no sé, Fran, si ya tenés preparado el video. Vamos a ver un videíto cortito de 10 minutos y luego oramos al Señor, que es como un pequeño resumen de lo que estamos estudiando. En un futuro cercano, los ríos y los arroyos están a punto de desbordarse. Miles continúan sin energía eléctrica después de los horrendos huracanes. 3 trombas han caído justo al sur de la ciudad. Y ahora un temblor. Yo pienso que se trata de un terremoto. Nunca había visto antes algo tan horrible. Les aconsejo que busquen refugio de inmediato. Oye, mami, Él es Jesús. en la Biblia, el Apocalipsis ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo. Textos antiguos, números crípticos e imágenes simbólicas que pintan algo pavoroso que está por venir. ¿Es posible entender lo que eso significa? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como dicen, un chip de computadora injertado bajo la piel o es algo más pérfido? ¿Y qué hay sobre el anticristo? ¿Ese siniestro enemigo de Dios ya ha hecho su aparición o sigue esperando en las tinieblas? ¿Será que algún atentado terrorista provoque la tribulación final de la tierra? ¿Seremos testigos de los horrores del Armagedón y de las últimas 7 plagas? ¿Qué hay que saber para evitar ser dejados cuando vuelva el Señor? Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar.
Lo que está por observar le revelará lo que dice la Biblia del fin de los tiempos en la tierra. Únase a mí y veamos los asombrosos hechos ocultos en los sucesos finales del Apocalipsis. Los eventos finales del Apocalipsis en la Biblia. Señales finales. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿El fin del mundo de veras pasará? Y si es así, ¿cuándo? Es una de las más importantes y misteriosas interrogantes de todas las épocas. El profeta bíblico Daniel con claridad predijo que antes del fin del mundo seríamos testigos de un gran aumento en el saber. ¿Ha ocurrido eso? Piense, por ejemplo, cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte. En 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Los viajes que requerían meses, ahora se realizan en minutos. En una generación, la computadora trajo cambios que han dejado perpleja a la mente y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado. Pero una más definida interpretación de ese versículo es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría, y ha pasado, igual que se predijo. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan del último día. ¿Qué otro conocimiento podría ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. A gran velocidad uno logra ir por el mundo y ver lo que las fuerzas políticas y naturales le han hecho al mundo moderno, convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir. Piénselo. En los últimos 100 años han habido 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos. Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional. A esto súmele el gran aumento de desastres naturales mortales, incluyendo temblores, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y un clima anormal. Todo ello amenazando a la tierra. Sorprende que el apóstol Juan predijera que otra señal de esos días sería ver a la humanidad destruyendo el planeta. En Apocalipsis 11:18, él dijo que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra. Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad. Durante siglos, el hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas devastadoras que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta. De hecho, hasta Jesús predijo que si su venida se pospusiera, nadie quedaría vivo. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentar esos riesgos, pero que solamente sería el principio del fin. ¿Podría ser que la humanidad provocará todos esos terribles eventos finales? También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, sin templanza, crueles,
enemigos de lo bueno. Cualquiera que haya vivido en las pasadas décadas no negará el constante y atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna. Cada generación rebaja las normas de una conducta aceptable. Como resultado, la siguiente generación actúa con normas morales más bajas que la anterior. Y por desgracia, parece no tener fin esa tendencia vergonzosa. En los días de Noé, el deterioro moral crónico condujo al diluvio universal. En la época de Lot, la vida depravada en Sodoma y Gomorra provocó la destrucción de estas dos ciudades con fuego del cielo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en nuestros días, la inmoralidad y la perversión podrán de nuevo provocar los juicios celestiales. Junto con la decadencia moral, la Biblia nos advierte que, en los días finales, habrá un aumento trágico del espiritismo y lo esotérico. pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los difuntos, prohibida por las Escrituras, se está volviendo algo aceptado, aún en las modernas iglesias. Los programas de televisión y las películas con temas de brujería y ocultismo se han vuelto muy populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar del rampante espiritismo e inmoralidad, la Biblia dice que donde abundó el pecado, la gracia abundó aún más. Y un excitante punto luminoso de los días finales es la promesa de Jesús de que previo a su regreso, el Evangelio iría a todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La aparentemente insuperable tarea de comunicar el Evangelio a los 4 puntos cardinales se está volviendo una realidad. A través de los misioneros, libros, grabaciones, difusión satelital e Internet, el Evangelio llega rápidamente a todo el mundo. El mensaje de la salvación nunca tuvo una distribución tan amplia como ahora. La Biblia revela que es obvio que vivimos los últimos días de la tierra. El ascenso del saber, la inestabilidad, la declinación moral y el explosivo interés en lo esotérico testifican que el fin se acerca. Las últimas señales ya se están cumpliendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Como un repaso de lo que estamos estudiando y algo más que vamos a ver el próximo miércoles, quedan todavía unas par de clases largas más, ¿eh? Hay muchas cosas por analizar y algunas las vamos a analizar juntos, ¿sí? Les invito a estar de pie. Damos gracias al Señor por su bendita palabra que nos instruye, nos advierte, nos llama a la reflexión. Oramos al Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por poder estar en tu presencia, por poder adorarte, por poder examinar las Escrituras, por todo lo que tú quieres revelarnos en estos tiempos y proporcionalmente a la cercanía con el arrebatamiento de la iglesia y tu manifestación, Señor, también la revelación de tu palabra, de las Escrituras, de las profecías, van en aumento, Señor, y queremos agradecerte porque tú has querido en tu gracia revelarnos todas estas cosas. No solo para engordar el saber, sino para prepararnos y estar atentos. Espíritu Santo de Dios, prepáranos, danos fortaleza para agradarte, para seguir tus pisadas, Señor. Llena nuestras lámparas para que podamos ser como aquellas vírgenes prudentes que estaban preparadas, esperando al novio. Señor, tú puedas encontrarnos despiertos, tú puedas encontrarnos preparados,
límpianos, santifícanos, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Por medio del poder de tu Espíritu Santo queremos ser transformados cada día, Señor, y ser una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin reproche, que esté esperándote y amando tu venida. Señor, bendice cada vida aquí presente, y mientras estamos en esta tierra, encárgate, Señor, de aquellas cosas que nosotros no podemos, de aquellos clamores, aquellas peticiones, Señor, por la salud, por la provisión espiritual, la provisión económica, por la paz en la familia, Señor, el gobierno de tu Espíritu Santo en cada vida y en cada hogar, Señor, de tus hijos. En tu nombre, Señor, bendigo a este pueblo y a los que no están porque están quizá pasando por un momento de enfermedad o de recuperación, de operaciones. Señor, oramos, enviamos palabra de sanidad, de salud sobreabundante. Oramos por los que no están porque están trabajando. Señor, guárdalos, ayúdalos, asístelos con tu Espíritu Santo. Y oramos también por aquellos que quizás se han entibiado, se han enfriado. Señor, el despertar de tu Espíritu. Sacude a tu pueblo, Señor, para que tú nos encuentres preparados. Es el anhelo de tu corazón que nadie se pierda, por eso tu paciencia, Señor. Pero un día llegará en que tu paciencia se agotará y tú vendrás a buscar a tu iglesia. Señor, ilumínanos, fortalécenos, guíanos y ayúdanos a agradarte a ti. A vivir en santidad, Señor, consagrados a ti, rendidos a ti, Señor, porque sin santidad nadie podrá verte. Ayúdanos. Cada día santifícanos, Señor. Que podamos incorporar tu palabra a nuestro vivir, a nuestro sentir, a nuestro pensar, a nuestro hablar. Conducirnos conforme a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. En esta noche, tu cuidado, tu protección, tu sanidad, Señor, sobre los cuerpos enfermos. Tu provisión en lo económico. Los cielos abiertos, Señor, sobre tu iglesia. Porque mientras estemos en esta tierra, tú hiciste una promesa que la estás cumpliendo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra y la alabanza y la adoración es para ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Bendito Señor. Gloria a Dios.